Gracias, hermanos, porque, bueno, pues nos han invitado nuevamente para compartir la palabra de nuestro Dios. Reciban un fuerte abrazo desde acá, desde Monterrey, Monterrey, Nuevo León, en México. Estoy muy contento de volver a estar con ustedes. Es la segunda vez y muchas gracias, hermanos, muchas gracias por ello. Siempre es un placer el poder compartir con otros hermanos, especialmente de hermanos que están lejos de nosotros por la distancia, pero que sin duda alguna están siempre cerca de nosotros a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos da, eso es lo que nos mantiene unidos y nos mantiene como un solo pueblo en el Señor. Así que muchas gracias, hermanos, y bueno, no sé si se está compartiendo ahí mi pantalla en este momento. ¿Sí? ¿La tenemos ahí? ¿Sí la tienen, hermanos? Háganme una seña. ¿Ya? Muy bien. Ok. Bueno. Vamos a hablar, hermanos, en esta noche. Este es un pequeño estudio sobre los instrumentos musicales y su aceptación o no aceptación dentro de las escrituras, como algo que tenemos nosotros que hacer o no hacer, ¿verdad? Entonces, el título del tema que vamos a ver en esta tarde es instrumentos musicales en la adoración, ¿por qué no los usamos? Y no es una pregunta, ¿verdad? No es una pregunta, ¿por qué no los usamos? No, más bien es una afirmación, ¿verdad? Es una afirmación. Instrumentos musicales en la adoración, ¿por qué no los usamos? O sea, en esta ocasión lo que vamos a ver es algunas cosas que nos van a ayudar a entender del por qué en la iglesia del Señor no usamos instrumentos musicales cuando adoramos a Dios. Entonces, no hay duda, hermanos, de que este siempre será un tema importante porque cada generación, hermanos, en cada generación de la iglesia siempre habrá quien piense que podemos usarlos. Siempre habrá gente que piense que el usar un instrumento musical ayuda a, por ejemplo, a que se escuche más bonito, o a que Dios sea adorado de una mejor manera. En fin, cada generación pone sus propios argumentos y siempre es importante que recordemos que esto que la Escritura dice sobre esto, ¿no? Es importante también, no solo porque cada generación se enfrenta a esta situación, sino también porque nos interesa adorar a Dios correctamente. Cuando Jesús habló con aquella mujer samaritana en Juan capítulo 4, verso 23 hasta el verso 25, encontramos que Jesús dice varias verdades allí, pero una de las más importantes es que dice que debemos adorar en espíritu y en verdad. Y ahí resalta la importancia de dos cosas, no solamente la parte del espíritu que tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra emoción, con nuestra sinceridad al momento de adorar a Dios, sino también resalta la palabra que Jesús usó y verdad. Y esa palabra verdad da a entender que tiene que ser conforme a la verdad que Él ha revelado, a la verdad que nos ha sido dejada a través del Nuevo Testamento. Hay quienes también es importante ver que adoremos a Dios correctamente porque, bueno, Cristo mismo dijo en Mateo capítulo 15, verso 9, que hay quienes le adoran en vano. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón no está cerca de mí o está lejos de mí, ¿verdad? También Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los Colosenses, en Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23, habla de aquellos que adoraban voluntariamente. Es decir, no se refiere a que tenían el deseo de adorar, sino que pensaban que haciendo lo que ellos creían que estaba bien, entonces eso era aceptable delante de Dios. Pablo le llama ahí la adoración voluntaria, culto voluntario, dice el apóstol Pablo. Y lo dice en el sentido de que no era agradable ante los ojos de Dios. Inclusive, según Hechos capítulo 17, verso 23, hay adoración que se hace por ignorancia, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos 17 es cuando Pablo está en Atenas y se sorprende cuando ve la ciudad entregada a la idolatría, ¿verdad? Y luego ve que tenían un altar que decía al Dios no conocido, ¿verdad? Y Pablo les empieza a hablar ahí acerca de esa ignorancia en la que ellos estaban, y llega al punto en que les dicen en el verso 30,
pero Dios está dispuesto a pasar por alto esa ignorancia, ¿verdad? Y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, había quienes adoraban por ignorancia también. Y en Juan capítulo 4, verso 23, creo que es contundente cuando Jesús dice, tales adoradores Dios busca que le adoren. Juan capítulo 4, verso 23, Dios busca adoradores correctos. Y eso es lo que tenemos que pensar. Así que vamos a pensar aquí, hermanos, vamos a ver algunas razones por las que el uso de instrumentos musicales no es permitido en la adoración. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que no son permitidos porque nosotros somos mandados a cantar. Nunca hemos sido mandados en el Nuevo Testamento, o la iglesia nunca fue mandada a tocar algún instrumento o a acompañar su canto de algún instrumento. El mandamiento que está en las Escrituras es de cantar. Mire, quiero que pensemos primero en cada uno de los textos que nos hablan acerca de cantar en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a encontrar que jamás vamos a hallar una parte donde se haga mención de algún instrumento musical. Por ejemplo, en Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantado, ¿se fija? Fíjese la palabra cantado, y puse por ahí entre paréntesis la palabra griega que es para cantar allí, y al ratito vamos a analizar esa palabra. Cuando hubieron cantado el himno, dice, salieron al monte de los olivos. Dice cómo Jesús, Mateo, el evangelista, dice que cantaron el himno, ¿verdad? Entonces, esto era una costumbre dentro de la fiesta de la Pascua, en cada casa donde se celebraba la Pascua y donde se comía el cordero pascual, entonar algunos cantos, ¿verdad? Y eso fue lo que estaba pasando allí en esa ocasión. Ahora, el otro pasaje es Hechos 16:25. En Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, otra vez dice, cantaban himnos a Dios. ¿Sí? Este es Pablo y Silas cuando allí en Filipo fueron apresados, fueron llevados a la cárcel después de que fueron azotados. Usted sabe el resto de la historia, ¿verdad? Pero dice que mientras ellos estaban ahí atados al cepo y metidos en el calabozo de más adentro, Pablo y Silas estaban orando y cantaban himnos a Dios y los presos los oían, dice también. Entonces, otra vez la palabra griega ahí es umneo, y se traduce por cantar. También el otro pasaje es Romanos capítulo 15, verso 9, donde hace una referencia a un pasaje del libro de los Salmos. Dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Otra vez, y cantaré a tu nombre. Y ponga atención a esta palabra griega, que es la palabra salo, porque en el mundo denominacional hoy es uno de los argumentos que se usan para decir que podemos usar instrumentos musicales, porque la palabra salo, según ellos, va a implicar el uso de un instrumento. Pero al ratito vamos a ver eso y nos vamos a dar cuenta de que no es así. Entonces, esta es otro de las citas del Nuevo Testamento donde se habla del canto y dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré otra vez. Fíjate, cantado, cantaban, cantaré. ¿Sí? Ahora mire, vamos a ver lo que dice primero a los Corintios 14:15. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Ok? Y otra vez dice, cantaré. Y ahora ya no es la palabra que habíamos dicho al principio, umneo, sino es la palabra salo nuevamente. ¿Ok? Cantaré nuevamente, encontramos en 1 Corintios 14:15. De ahí vamos a Efesios 5:19. Este es uno de los pasajes que más usamos nosotros. Hablando entre vosotros, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y otra vez dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra para cantar aquí? Ya no es la palabra uneo, ni la palabra salo, es la palabra ado. Y alabando es la palabra salo. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios capítulo 5, verso 19. Entonces, en todos estos 1, 2, 3, 4, 5 pasajes que hemos visto hasta aquí, ninguno es traducido como tocando o se hace referencia a algún instrumento musical. Ahora, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros.
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y ahora dice otra vez, cantando, y otra vez es la palabra ado, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Ahora, en estos otros tres textos que tenemos aquí, nuevamente, cantaré, cantaré, cantando, alabando, cantando. Y otra vez, no encontramos la mención de algún instrumento musical. ¿Sí? Quiero decirles que si alguien quiere esta presentación que estoy usando aquí, con gusto la puedo compartir. Al final me dicen y se la puedo mandar allá al hermano Henry Llanes y él la puede compartir con cualquiera de ustedes, ¿verdad? Por si acaso están tomando nota y de repente algo se les pasa, bueno, con mucho gusto lo puedo compartir, hermanos. Otros textos también es Hebreos capítulo 2, verso 12, donde dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez la palabra griega es uneo, pero otra vez no hay mención de instrumentos, es te alabaré solamente. Y tenemos Hebreos 13:15 también, donde dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanzas. Y esta es la palabra ainesis, y ese sacrificio de alabanza, algunos creen que no es la mejor traducción. Se cree que la mejor traducción es sacrificio de agradecimiento, porque la palabra ainesis da a entender un sacrificio de agradecimiento, como algunos que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Pero cuando dice, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, parecería ser que más bien la idea es, tiene más bien con el hablar de Cristo, más que con la alabanza. Pero aún cuando aquí significara el canto, bueno, otra vez encontramos que no hay mención de algún instrumento musical de por medio, ni tampoco se traduce la palabra inesis por tocar algún instrumento, sino como alabanza. ¿Ok? Y la última mención del canto en el Nuevo Testamento es Santiago capítulo 5, verso 13, cuando dice, ¿está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas. ¿Sí? Y es la palabra salo la que se usa en esa ocasión. Entonces, fíjense en esto, vamos a hacernos una pregunta. ¿Implica la palabra salo el uso de instrumentos? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver aquí. Pero para eso, vamos a tratar de ver qué significa cada una de las palabritas griegas que fueron traducidas por cantar o por alabar o alabanza, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra uneo, que vimos que significa, es traducida por cantando, o que es traducido por cantaban, o es traducida también como te alabaré también. Bueno, según un diccionario que es de este hombre que se llama Thayer, uneo significa cantar alabanzas, es decir, cantar himnos, cantar un himno o cantar. Eso es lo que dice ese diccionario griego. ¿Sí? El diccionario Vine, que es más común entre el mundo hispano, traduce solamente como cantar himnos. ¿Sí? Otro que es también muy común entre nosotros es el diccionario Strong. ¿Sí? Y el diccionario Strong lo traduce como cantar himnos, cantar una oda, es decir, una composición religiosa, por implicación dice celebrar a Dios en una canción, alabar, cantar himnos. Entonces, ninguno de los principales diccionarios griegos que hay traducen la palabra uneo como tocar algún instrumento. Todo tiene que ver simplemente con el canto, con el cantar himnos, el cantar alabanzas, el cantar composiciones religiosas en honor a Dios. Ahora, ado es otra palabra que vimos que también se traduce por cantar y la encontramos, por ejemplo, si usted tomó alguna nota de eso, en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, cuando dice cantando, y luego en Colosenses 3:16 que dice cantando otra vez, se traduce por ado. A veces
se traduce también como, o se escribe también adontes, pero es en su conjugación verbal, y significa dar alabanzas a alguien, según Thayer. Cantar se usa siempre de alabar a Dios, según el diccionario Vine, y según el diccionario Strong significa solamente cantar. Entonces también en la palabra ado es posible ver que no hay ningún diccionario que se atreva a traducir estas palabras griegas implicando el uso de un instrumento musical. Ahora fíjense en esto otro, la palabra inesis, que aparece solamente, dijimos, en Hebreos 13:15 cuando dice sacrificio de alabanza. Bueno, según el diccionario de Thayer, dice que ainesis es una palabra que significa dar alabanza, pero una ofrenda de agradecimiento. ¿Ok? El diccionario Vine dice que alabanza y metafóricamente se refiere a una ofrenda sacrificial, como en Hebreos 13:15, que es el pasaje que usamos ahorita. Y el diccionario Strong dice que es alabar, pero se refiere a una ofrenda de gratitud. Ahora, esa ofrenda sacrificial y esas ofrendas de gratitud, puesto que están escritas en el libro de Hebreos, tienen mucha relación con los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, más bien. ¿Sí? Entonces, sin embargo, aunque se traduzca como alabar y se mencione fruto de labios, en realidad no se implica allí el uso de algún instrumento musical. Bueno, ahora vamos a la palabra salo. Fíjense, y aquí es donde quiero que me ponga un poquito más de atención de lo que ya me ha puesto. Bueno, cuando platicamos con personas, por ejemplo, denominacionales que usan instrumentos musicales, ellos usan muchos argumentos, ¿verdad? Y principalmente usan de argumento, bueno, no sé, en Ecuador como sea, o en Sudamérica, pero acá en el norte de México, y particularmente en todo México, generalmente el argumento más usado en la gente común del denominacionalismo es que usan instrumentos musicales porque David los usó, ¿verdad? Ese es el argumento más tradicional, no sé allá si sea ese, ¿no? O porque, porque se usaron en el libro de los Salmos, ¿no? Son argumentos. Contra eso, pues, es muy sencillo defenderse porque uno puede comprobar con la escritura que realmente, pues, todo eso pertenecía al antiguo pacto, el cual fue derogado por Cristo en la cruz, según Colosenses 2:14. Pero cuando te enfrentas con alguien de algún grupo denominacional que haya estudiado algo, hermano, muchos usan este argumento y dicen que la palabra salo o la palabra salontes, que si tú te fijas, es la misma raíz de la que obtenemos la palabra salmo o salmodia, ¿sí? Es la misma palabra. Según ellos dicen que se implica en esa palabra el uso de un instrumento musical. Así que entonces vamos a ver qué significa la palabra salo y vamos a ver si realmente en esa palabra se implica el uso de un instrumento musical. Fíjate. Vamos a ver primero lo que nos dice este diccionario de Thayer, ¿sí? Y según el diccionario de Thayer, la palabra salo o salontes en su conjugación verbal significa arrancar, significa también sacar o hacer vibrar al tocar algo, vibrar, tocar o tocar el acorde, tocar las cuerdas de un instrumento musical para que vibren suavemente, tocar en un instrumento de cuerdas, tocar el arpa, etc. Cantar música con arpa, cantar música del arpa también. Pero luego pone esto, fíjate lo que pone, lo que está en rojo allí. No sé si lo alcances a ver bien, hermano. Dice, en el Nuevo Testamento significa cantar un himno. Fíjate, significa cantar un himno, celebrar las alabanzas a Dios en una canción. Este hombre de apellido Thayer es uno de los eruditos en griego más reconocidos en el mundo entero. Él no está vivo, ¿ok? Él vivió por ahí en el siglo XVI, XVII más o menos, pero su trabajo es el mayormente reconocido. Y él asegura
que si bien es cierto que la palabra salo en la antigüedad se refería a cosas como estas, dentro de lo cual se incluye el hacer vibrar las cuerdas de un instrumento, sin embargo dice, en el Nuevo Testamento se refiere a cantar un himno. ¿Te fijas? Cantar un himno. Es por esa razón que las veces que aparece la palabra salo en el Nuevo Testamento, ¿sí?, nunca se traduce por tocar un instrumento, no se traduce como cantar. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque con el paso del tiempo los idiomas cambian, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, me disculpan por el ejemplo que voy a poner, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero por ejemplo, hoy nosotros usamos, bueno, en el mundo se usa, por ejemplo, la palabra gay hoy en día, ¿verdad? Y esa palabra gay se usa para hablar de una persona que es homosexual. No sé si en Sudamérica sea común, pero acá es común usar esa palabra. Pero si tú vas al significado original de esa palabra significa caballero, ¿sí? Y es una palabra que se usaba principalmente en Inglaterra en el siglo XVII, siglo XVIII. Y no es sino hasta en este siglo XX, a finales del siglo XX, principio del siglo XXI, cuando alguien empezó a decirle a las personas que tienen estas prácticas, así, gays, tomando como base esa palabra. Entonces, si una persona, por ejemplo, que vivió en el siglo XVIII, particularmente en Inglaterra, escucharía la palabra gay, sabría que se estaba refiriendo a un caballero, a una persona muy educada, un varón muy educado. ¿Sí? Pero si nosotros oímos la palabra gay, no nos imaginamos eso, ¿verdad? Nos imaginamos lo que ahora significa en nuestro contexto. Bueno, es lo mismo que pasó con la palabra salo. ¿Sí? Los idiomas cambian. ¿Okay? El libro de los Salmos, David, ¿en qué año vivió? David vivió cerca del año 900 antes de Cristo, más o menos. Ahora, del año 900 antes de Cristo al primer siglo, pues son más de 900 años. En los tiempos de David, en los tiempos cuando los salmos fueron escritos, sí, la palabra salo podía implicar el uso de un instrumento musical, pero los oyentes, los lectores del Nuevo Testamento en el primer siglo, cuando oyeron la palabra salo, no se imaginaban el uso de instrumentos musicales, sino simplemente el cantar. Entonces, la palabra salo sufrió un cambio con el paso del tiempo y en el Nuevo Testamento vino a significar simplemente cantar un himno, celebrar una alabanza a Dios. ¿Sí? Fíjate también lo que dice el diccionario Vine. Les digo, este es un diccionario un poco más conocido. Dice, primeramente, puntear o rasgar y luego tañer un instrumento de cuerdas con los dedos, y de ahí que en la Septuaginta, cantar con un arpa llegó a significar cantar con un arpa o cantar salmos. Pero luego dice Vine, lo mismo que Thayer, denota en el Nuevo Testamento cantar un himno, cantar alabanzas. Vine es uno de los diccionarios también mayormente reconocidos en el mundo entero sobre el idioma griego. ¿Sí? Y tampoco se atreve a traducir la palabra salo o salontes como tocar un instrumento. Dice lo mismo que el otro. Antes se usó eso, pero en el Nuevo Testamento significa cantar un himno, cantar alabanzas. ¿Sí? Y lo mismo sucede con Strong. Strong dice rasgar, tocar un instrumento de cuerdas, pero luego dice celebrar la adoración con música y odas de acompañamiento. ¿Sí? Pero otra vez dice alabanzas, alabar o cantar. También dice que al final de cuentas, lo que está en rojo, eso es lo que tiene que ver con la definición real de la palabra en el Nuevo Testamento. Simplemente cantar. ¿Sí? Entonces, hermanos, también podemos ver algunos otros comentarios. ¿Sí? Por ejemplo, este comentario es hecho por otro diccionario, y este hombre es un diccionario que es hecho por tres personas, una persona que se apellida Bauer, el otro se apellida Danker y el otro se apellida Gingrich. Y ellos van a decir varias cosas aquí que son bien interesantes. Por ejemplo, dice, en el Antiguo Testamento,
Pongan atención a esto. En el Antiguo Testamento, salo o salontes era cantar canciones de alabanza con o sin acompañamiento musical. El significado original de salo fue rasgar, tocar un instrumento de cuerda, y esto persistió al menos hasta la época de Luciano. Salo frecuentemente significa cantar, ya sea con el acompañamiento de un instrumento o no, como suele ser el caso, Es decir, el caso más común, según Bauer, es que se refiere a cantar sin un instrumento. Y luego dice, este enfoque en cantar, es decir, no tocar un instrumento, sino cantar, continuó hasta Salo en el griego koiné, donde significa cantar exclusivamente. ¿Ok? Ahorita vamos a ver de qué está hablando allí. Fíjense, también existe la palabra saltáis. La palabra saltáis significa un cantante, pero era un cantante a capela, un cantante que no hacía uso de acompañamiento instrumental. Entonces, fíjense, aunque en el Nuevo Testamento no expresa oposición a la música, dice él, en vista de la resistencia cristiana a los cultos de misterio, así como a la aversión farisaica a los instrumentos musicales en la adoración, es probable que hacer melodía se entienda mejor en Efesios 5:19. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a explicar a qué se refiere eso. En Efesios 5:19, fíjense, si quieren, busquen ahí su Biblia, Efesios 5:19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando, ado, y alabando, salo, al Señor en vuestros corazones. Lo que dice esta persona es que es muy probable que en la palabra salo, en Efesios 5:19, donde dice alabando, se traduce por alabando, la traducción mejor es hacer melodía. O sea que lo que está diciendo es cantando y haciendo melodía al Señor en vuestros corazones. De hecho, si usted sabe un poquito de inglés y busca una Biblia en inglés, por ejemplo, la versión King James, encontrará que así es como dice, making melody, es decir, haciendo melodía en vuestros corazones. Entonces, quienes favorecen el tocar pueden estar confiando demasiado en el significado más antiguo de salo, es lo que dicen ellos. Es decir, aquellos que piensan que salo puede ser o debe de ser traducido como tocar un instrumento, están confiando demasiado en la traducción antigua de esa palabra, porque la traducción nueva es más bien cantar solamente. ¿Sí? Entonces, implica la palabra salo, entonces, o salontes, en Efesios 5:19, el uso de instrumentos musicales, es decir, justifica el hecho de que aparezca la palabra salo, que en algún tiempo significó tocar las cuerdas de un instrumento y que en el Nuevo Testamento significa solamente cantar. ¿Justifica eso en Efesios 5:19 el uso de instrumentos musicales? No, no lo justifica. No, porque en este pasaje, hermanos, significa simplemente cantar o hacer melodía, como vimos esto. Y hay algo bien interesante ahí, hermanos. Uno tiene que entender que hay, vamos a decirlo así, por decirlo de una manera rápida, hay tres tipos diferentes de griego realmente. Uno fue el griego clásico, el griego que se habló por allá en los tiempos del rey David, el griego que hablaron los filósofos griegos como Platón, como Sócrates, como aquellos primeros famosos filósofos griegos que conocemos. ¿Sí? Y allí en el griego clásico significaba puntear, estirar, hacer vibrar algo como las cuerdas de un arpa, o inclusive hacer vibrar la cuerda de un arco cuando se va a disparar una flecha. Pero también está el griego koiné. Ahora fíjate, la palabra koiné, ¿de dónde viene? ¿Has oído hablar que la palabra comunión viene de la palabra griega koinonía? Koinonía, comunión. Bueno, hubo un tipo de griego en el primer siglo que se llamó griego koiné, y que quiere decir, y ese griego koiné se llamaba así porque era el griego común, el griego que hablaba la gente como tú y como yo. ¿Sí? No era ya el griego clásico, ese había mucho tiempo que había prácticamente desaparecido.
Ahora la gente hablaba el griego koiné, el griego común, el griego de toda la gente. Y en ese griego koiné quiere decir la vibración de las cuerdas vocales en el canto o la emotividad del corazón en el canto. En el griego koiné, eso es lo que significa la palabra salvo. Por eso, el que aparezca la palabra salvo en Efesios 5:19, que se traduce como alabando, no es un argumento para usar instrumentos musicales, porque en el griego koiné solamente significaba la vibración de las cuerdas vocales en el canto o la emotividad que se ponía en el corazón al cantar. Eso es lo que significaba la palabra salo en el griego koiné. Hoy te dije que había 3 tipos de griegos. El otro griego, pues es el griego moderno, el que se habla hoy en día, y que, bueno, es parecido en sus raíces, pero no es igual ni al clásico ni al griego koiné. ¿Ok? Thayer, como ya vimos ahorita, lo define en el Nuevo Testamento para cantar un himno, para celebrar alabanzas a Dios en una canción. Y la idea de la frase, alabando al Señor en vuestros corazones, ahí en Efesios 5:19, se refiere a hacer melodía en el corazón, a que no solamente usemos nuestros labios al cantar, sino que incluyamos el corazón también. ¿Sí? El instrumento, entonces, que hay que hacer vibrar, si queremos darle ese significado a la palabra salo, es el corazón. ¿Sí? Alabando al Señor en vuestros corazones, o como dice la versión en inglés, haciendo melodía en vuestros corazones, haciendo vibrar las cuerdas del corazón. Cuando usted, ahorita que cantamos esos himnos tan hermosos que dirigió mi hermano, las cuerdas del corazón vibran, hermano. El corazón se estremece, el alma se emociona, porque le estamos cantando a nuestro Dios con emoción, con gusto, con el espíritu, con nuestro entendimiento. Estamos haciendo vibrar nuestro corazón. Eso es lo que significa la palabra salo realmente. Ahora, fíjate, justifica salo en otros textos, aparte de Efesios 5:19. Usar instrumentos, no. Salo también aparece, como ya vimos en 1 Corintios 14:15 y Santiago 5:13, donde se traduce también como cantar. Ahora, fíjate, si salontes o salo necesariamente implica del uso de un instrumento musical, entonces todos los cristianos deberíamos tener la habilidad de rasgar las cuerdas de un instrumento. Todos los cristianos deberíamos de tocar un instrumento para poder alabar al Señor, ya que este es un mandamiento. Mira, lee otra vez Efesios 5:19. Efesios 5:19. Y Pablo ahí, hermanos, expresa esto como un mandamiento, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Esto es un mandamiento. Entonces, si aquí se implica el uso de un instrumento, entonces usted y yo, que no sabemos tocar ni siquiera la puerta, ¿verdad? Entonces no podríamos alabar al Señor, porque este es un mandamiento. Cuando tú lees Efesios capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Todos los hermanos de Éfeso entonces debieron de haber tocado un instrumento. Y como la revelación de Dios no es en esta carta, no fue exclusivamente para los de Éfeso, sino es también para los de Ibarra, y es también para los de Monterrey, y es para los de Perú, y es para los de México, y es para los de todo el mundo. Entonces, todo el mundo tendría que saber tocar un instrumento musical para poder alabar a Dios. Es incongruente y es inconcebible eso. Ahora, si en 1 Corintios 14:15, si ahí aparece la palabra salo, ¿por qué Pablo puso, o por qué se ha traducido como cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento? O en Santiago 5:13 no puso, también dice cante alabanzas. ¿Por qué si salo implica el uso de un instrumento? ¿Por qué nadie lo ha traducido como tocaré con el espíritu y tocaré también con el entendimiento? O toque alabanzas. ¿Por qué no se traduce así? Porque salo no significaba en el Nuevo Testamento tocar un instrumento musical. En los Corintios 14:26, Pablo dijo, si alguno tiene salmo, es la misma raíz de salo, y sin embargo no dijo, si alguno tiene un instrumento, no dijo, si alguno tiene salmo, y es la misma raíz de la palabra salo. Ahora, Efesios 5:19,
Salo jamás ha sido traducido como tocando un instrumento. A lo más que se ha llegado es a traducirlo como haciendo melodía en el corazón. Tyndale es uno de los primeros traductores de la Biblia, hermanos, del Nuevo Testamento al idioma inglés. La tradujo como cantando y haciendo melodía. En otro Nuevo Testamento también muy antiguo, de un autor que se llama Reims, dice entonando y cantando. Rotherham puso cantando y pulsando las cuerdas del corazón. Otro hombre, Coneybell, dice haciendo melodía con la música de sus corazones. Otras, Colosenses 3:17, se complementa con la frase en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, es decir, por la autoridad de Jesús, Colosenses 3:17. Puesto que todo el Nuevo Testamento, hermanos, es la revelación de Cristo, entonces no hay autoridad de parte de Jesús para usar instrumentos musicales cuando adoramos a Dios. Ahora, ¿por qué otra razón, hermanos? ¿Por qué otra razón no podemos usar instrumentos musicales? Bueno, porque el silencio de la Biblia es prohibitivo. Aquí va otro argumento que a veces se usa. Algunos usan el silencio de las Escrituras y dicen, bueno, a ver, muéstrame un texto donde diga, no uses instrumentos musicales. No, pues no hay, ¿verdad? No vamos a encontrar un texto que diga así. Pero lo que sí encontramos en la Biblia es que el silencio de las Escrituras nos prohíbe, más que nos permite. ¿Sí? Hebreos capítulo 7, verso 14, cuando el escritor a los Hebreos está hablando acerca de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, va a decir que Jesús, si estuviera en la tierra, no pudiera ser sacerdote. La razón, porque no era de la tribu de Leví. Mira lo que dice el verso 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual, y subraya eso, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Moisés guardó silencio respecto a Judá para que de ahí pudiera existir el sacerdocio. Dios dijo que de la tribu de Leví debería ser el sacerdocio, pero no dijo, de la tribu de Leví va a ser el sacerdocio, pero no puede ser ni de Judá, ni de Rubén, ni de Simeón, ni de Gad, no dijo eso. Pero con el simple hecho de haber mandado que el sacerdocio debería venir de la tribu de Leví, esto descartaba cualquier otra posibilidad. Por eso cuando en la Biblia encontramos nosotros que se nos manda cantar, eso descarta cualquier otra posibilidad. Porque el silencio de la Biblia es prohibitivo más que permisivo. Cuando Dios dice cómo hacer algo, no nos va a decir todas las formas cómo no hacerlo. Por ejemplo, a Noé se le dijo que hiciera un arca de madera de gofre, Génesis 6:14. Pero Dios no le tuvo que decir a Noé que no le hiciera, oye, Noé, pero nada más no la vayas a hacer de madera de roble o de madera de encino o de madera de mezquite. No sé si para allá haya mezquites en Ecuador, no es un árbol común acá. No le dijo que no lo hiciera de otros árboles, simplemente te dijo, hazla de esta madera y de esa madera tenía que hacer, no de otra forma. Nadab y Abiú, hermanos, es otro buen ejemplo de esto. Nadab y Abiú, ellos sabemos que ofrecieron fuego extraño a Dios, según Levítico capítulo 10, verso 1 y verso 2. Y dice que ese fuego fue un fuego extraño y dice que Dios no les mandó. Cuando lees Levítico 16:12, te enteras que el fuego que Dios les mandó que usaran era el fuego que había encendido el altar del sacrificio cuando inauguraron el tabernáculo. Ese era el fuego que deberían de usar para entrar al lugar santo y en el altar del incienso quemar el incienso. Y a estos dos, Nadab y Abiú, se les hizo sencillo usar cualquier otro fuego. Finalmente dijeron, fuego es fuego, ¿verdad? Lumbre es lumbre, como decimos acá. Pero no hicieron lo que Dios había dicho. Dios guardó silencio respecto a cualquier otro fuego, porque había ordenado un tipo de fuego que se tenía que usar. Entonces,
¿Qué tan grande, hagas esta pregunta, qué tan grande sería la Biblia si Dios expusiera cada una de las cosas que no debemos hacer? ¿Sí? Imagínate, te debes de reunir el domingo, ¿ok? Y no te vayas a reunir el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Imagínate eso. Dios no te va a decir eso, porque cuando Él dice de una forma, es de esa forma y todo lo demás queda descartado. Ahora, hay casos donde tenemos libertad, pero son casos donde Dios no ha mandado nada. Dios ha mandado algo, por ejemplo, acerca de cuál debe ser el orden que debemos de seguir en la adoración, ¿no? Pero sí nos ha dicho qué tenemos que incluir en la adoración. Tenemos que cantar, tenemos que orar, tenemos que participar de la cena del Señor, tenemos que ofrendar, tenemos que oír el mensaje de la palabra de Dios. Pero no nos dicen qué orden lo hagamos. Nos ha mandado Dios, ¿tenemos algún mandamiento respecto a qué hora nos debemos reunir? ¿El primer día de la semana? No, no nos ha mandado. Tenemos libertad para decidir. Aquí en México es muy común que todos nos reunamos a las 10 de la mañana. Pero, por ejemplo, me ha tocado estar en Estados Unidos donde se reúnen a las 8 de la mañana, ¿no? No sé qué costumbre tengan ustedes allá, ¿verdad? Pero pues en eso tenemos libertad. Pero donde Dios dice algo, se tiene que hacer así. Si Dios dice cantar, entonces excluye todo lo demás. La tercera cosa que te quiero decir, ¿por qué usar instrumentos musicales no es lo más correcto? En tercer lugar, hermano, no solo porque la Biblia no lo manda, no solo porque el silencio de Dios es prohibitivo, también porque la iglesia primitiva jamás los usó. Jamás los usó. Fíjate, en el Nuevo Testamento tú y yo tenemos en todo el Nuevo Testamento, desde el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis, pensando en que la iglesia fue establecida cerca del año 33 después de Cristo. Y Apocalipsis haya sido escrito al final del primer siglo, tal vez el año 100 o cerca del año 100. Nos da, a lo mejor, póngale en números cerrados, 60 años ahí. En las páginas del Nuevo Testamento hay 60 años de historia de la primera iglesia, de la iglesia que empezó, de la iglesia que Cristo edificó. ¿Sí? Y esa iglesia primitiva, en todo lo que está relatado sobre ella en Hechos y en las cartas de Pablo y en las cartas de Pedro y en la carta que escribió Judas y en la carta que escribió Santiago y en el Apocalipsis, no va a encontrar nunca un mandamiento directo sobre el uso de instrumentos musicales. Nunca va a encontrar un mandamiento. Entonces la iglesia primitiva jamás los usó. Tampoco hay un ejemplo sobre el uso de instrumentos musicales. Puede decir usted, bueno, no hay un mandamiento, pero mira, aquí dice que estaba Pablo y Silas, o que estaban Pablo y Timoteo, y alguien estaba ahí haciendo uso de una arpa para acompañar el himno que estaban cantando. No, no vamos a encontrar un ejemplo de eso. Tampoco, hermanos, vamos a encontrar una inferencia o una implicación necesaria de su uso. No vamos a encontrar un texto que diga, bueno, no es un mandamiento ni hay un ejemplo, pero aquí en este texto se infiere, se implica que se puede hacer uso de un instrumento musical. Yo puse aquí Mateo 22, 30 al 32 para hablar de cómo Jesús habló de esa forma de poder entender o de entender las cosas que a Dios le agradan por medio de la inferencia, es decir, por medio de que, aunque no se dice directamente que se hace eso, ni se da un ejemplo, sin embargo, en el pasaje se infiere que se refería a eso. Como por ejemplo, no tenemos un mandamiento que diga que no bauticemos a los niños, ¿verdad? No tenemos, pero inferimos que no se debe bautizar a los niños. ¿Por qué? Porque los niños no tienen pecado, simple y sencillamente. Ahora, aquí en Mateo 22, fíjese, Mateo 22, verso 30 al 32. En el verso 30, dice, esto es una respuesta de Jesús. En el verso 29, Jesús les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Es la pregunta sobre la resurrección que le hacen ahí para tentar al maestro. Y dice, porque la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, fíjate esto, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ellos deberían de haber inferido
que cuando Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, implicaba que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos espiritualmente hablando. Su alma estaba viva, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, a veces no se nos dan mandamientos directos, no hay un ejemplo, pero sí tenemos una inferencia o una implicación. Ahora, busque un pasaje en el Nuevo Testamento donde se infiera o se implique que se usaron instrumentos musicales en la iglesia primitiva y no lo vamos a hallar. Finalmente, ya voy a terminar, hermano. Sé que ya me pasé un poquito del tiempo, pero espero me tengan un poquito de paciencia. La cuarta cosa que le quiero decir, instrumentos musicales en la adoración, ¿por qué no? Porque fueron introducidos muchos siglos después por la apostasía. ¿Sí? La iglesia primitiva no los usó. ¿Sí? Hablemos un poquito, hermano, de la iglesia y el canto en las sinagogas. ¿Sí? El uso de instrumentos musicales, hermanos, estuvieron siempre limitados a dos aspectos en el Antiguo Testamento. El denominacional cree, hermanos, que porque David dice que alabemos a Dios con salterio, con arpa y con un montón de instrumentos musicales, el denominacional cree que todo mundo en el Antiguo Testamento podía hacer esto. Es un error. Porque según el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, verso 12, no lo voy a leer aquí, usted lo lee por causa del tiempo, se requería para hacer el uso de instrumentos musicales en la adoración a Dios, que entre paréntesis fueron introducidos por David por mandato de Dios a través del profeta Natán, se requería primero que los que iban a hacer el uso de instrumentos musicales descendieran de 4 o 5 familias solamente. David dijo de qué familias. ¿Sí? Y además dijo dónde se deberían de usar, exclusivamente en el templo. En el templo. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que inclusive este modelo fue repetido cuando se construyó el segundo templo después de la destrucción de Jerusalén y del templo por los babilonios y que regresaron a reconstruir la ciudad y el templo. Nehemías, capítulo 7, verso 1, dice que se volvieron a acomodar a los cantores en el lugar que deberían de estar dentro del templo. ¿Sí? Y las sinagogas, hermanos, surgieron a raíz de esos exilios. Cuando Israel fue llevado cautivo, entonces muchos ya no regresaron a Jerusalén, aun cuando Ciro, rey de Persia, les permitió regresar a Jerusalén. Según lo que nos dice el libro de Nehemías, de Esdras, perdón, capítulo 1, alrededor de 50,000 judíos fueron los únicos que regresaron. Muchos judíos se quedaron a vivir por todas partes del mundo conocido de aquel tiempo. Y en ese tiempo, prácticamente, después de los exilios, durante el tiempo de el periodo intertestamentario, es cuando surgen las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Un lugarcito donde se juntaban, bastaba que hubiera 10 judíos en una ciudad para formar una sinagoga, y ahí se juntaban, leían la Torá, comentaban la Torá, cantaban algunos himnos, salmos propiamente, pero nunca usaron instrumentos musicales en la sinagoga. ¿Sí? En la sinagoga se cantaba entonces sin instrumentos musicales. Y la mayoría de los eruditos y expertos en la historia de la iglesia primitiva concuerdan en que esa forma de no usar instrumentos musicales en la sinagoga, porque los fariseos lo prohibían y porque esto solamente estaba condicionado a que se hiciera en el templo, fue el mismo modelo que la iglesia primitiva usó para alabar a Dios, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, pero a la usanza o a la forma de lo que se practicaba en las sinagogas, sin uso de instrumentos musicales. ¿Ok? En el tiempo de los padres de la iglesia, los tiempos de los padres de la iglesia, no crea que se refiere al catolicismo. No, es un término que se usa para hablar de aquellos cristianos que vivieron en el segundo siglo. Ellos no los usaron y aparentemente inclusive hasta los condenaron. Sí, fíjate, ya casi termino, hermano. Por ejemplo, en la carta de Plinio a Trajano, que se escribió cerca del año 110 después de Cristo, dice, en un día fijo de la semana antes de que amaneciera, se reunían, dice, y cantaban, dice, un himno a Cristo como un Dios.
Clemente de Alejandría, este sí era cristiano, vivió del 150 al 215, dice, por tanto, demos de eterna alabanza, no solo con los labios, sino también con nuestro corazón. ¿Sí? Ignacio de Antioquía, para que formando vosotros un coro en amor podáis cantar al Padre de Jesucristo. Otra vez cantar. ¿Sí? Ahora miren, esto que es un poquito más lejano. Juan Crisóstomo vivió del 347 al 407, dijo, donde estén los músicos de Aulus, y Aulus era un dios pagano, ahí no está Cristo. Con esto él quería decir que el uso de instrumentos musicales no iba de acuerdo con lo que Cristo había enseñado. Tertuliano afirmó que los cristianos habían de detestar los instrumentos que se usaban en el teatro también. ¿Sí? En los tiempos de la Iglesia Católica Romana, hermano, es cuando realmente fueron introducidos. ¿Sí? Los cantos gregorianos, por ejemplo. No sé si ha oído hablar de ellos. Fueron inventados por Gregorio el Grande y eran cantos 100% a capela, sin el uso de algún instrumento musical. Los instrumentos musicales en la iglesia aparecieron prácticamente hasta el tiempo del Papa Vitaliano, y él fue el primero que lo hizo cerca del año 670 después de Cristo, cuando empezó a introducir algunos órganos en algunas iglesias, pero ya católicas, hermanos, del sur de Europa. De hecho, la iglesia ortodoxa, que es la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa griega, se negaron muchos años, muchos siglos a usar instrumentos musicales, aunque en la actualidad pues ya los usan. Y luego podemos ir hasta la Reforma, hermanos, con todos estos, y todos estos en realidad se opusieron, ¿ok? Pero quiero mostrarles solamente este que es muy famoso en el mundo denominacional, Juan Calvino. Fíjense lo que opinaba Juan Calvino, y con esto termino, hermano. Juan Calvino dice, no podemos adoptar cualquier medio mecánico que parezca ser adaptable, sino más bien debemos mirar los mandamientos de aquel que es el único que tiene autoridad para dar el mandamiento. Calvino puede verse aquí, es visto como el que le dio origen al presbiterianismo, y él se oponía rotundamente al uso de esto. Adam Clark es un famoso metodista, hermanos, que hay mucho escrito de él, de hecho hay todo un comentario, y en su comentario de 2 de Crónicas 29-25 dice, no, todo el espíritu, el alma y el genio de la religión cristiana están en contra de esto, y aquellos que conocen mejor a la iglesia de Dios y lo que constituye su estado espiritual genuino, saben que estas cosas se han introducido como un sustituto de la vida y el poder de la religión, y donde más prevalecen hay menos poder del cristianismo. Y se refería a el uso de instrumentos musicales. Bueno, así podríamos seguir, hermanos, con un montón de personas, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, lo más importante para nosotros es que el Nuevo Testamento no los autoriza, que la iglesia jamás los utilizó. Entonces, quiero terminar diciéndole esto. Cuando alguien le diga a usted, ¿por qué no usa instrumentos musicales para adorar a Dios? Mire, se escucha muy bonito. No tengo duda que se escuche bonito, que se escucha bonito. Pero es que nuestra adoración no la dirigimos a nosotros mismos. Nuestra adoración la dirigimos a Dios. Y es a Dios al que nosotros queremos complacer. Es a Dios al que queremos alabar. Es a Dios al que queremos agradar. Y la forma en que Dios se agrada cuando nosotros le cantamos es cuando hacemos vibrar las cuerdas de nuestro corazón. Cuando no solamente hacemos uso de nuestra voz que tenemos, sino también cuando usamos nuestro corazón y nuestra sinceridad para cantarle con todo lo que somos y todo lo que tenemos a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.